Se dice que nadie se va de este mundo sin que antes la muerte le haga una visita de cortesía. Para algunos, es un susurro al oído en mitad de la noche, para otros, una visión fugaz en el umbral de una puerta, y para los más desafortunados, es un sueño tan real que el alma despierta con las cicatrices del destino. En el folclore popular, estas señales se conocen como premoniciones, avisos que rompen la barrera del tiempo para advertirnos que nuestro hilo de plata está a punto de cortarse. Pero, ¿qué sucede cuando no eres tú quien recibe el aviso, sino alguien que tiene el don maldito de ver a la parca caminando entre nosotros? Bienvenidos al séptimo misterio. Hoy, nos sumergiremos en las profundidades de lo paranormal a través de testimonios que confirman que, a veces, la muerte no llega de sorpresa, sino que camina a nuestro lado, marcando el paso hacia el final de nuestra historia. Nuestra primera escala en este viaje al abismo nos lleva a los campos de Veracruz, una tierra donde el aroma a copal y las hierbas secas cuelgan de los techos como amuletos contra lo invisible. Allí vivió una mujer cuya mirada ponía nervioso al más valiente, una bisabuela que no solo curaba el cuerpo, sino que tenía la facultad de ver más allá del velo. Ella afirmaba que la muerte, a quien llamaba la huesuda, se presentaba de distintas formas, a veces como una mujer altísima y esquelética, otras como una sombra densa envuelta en túnicas que parecían tragar la luz. El secreto de su don residía en la posición de la entidad. Si la veía en una esquina de la habitación, había esperanza, pero si la veía pegada a la espalda de la persona, el destino ya estaba sellado. Cuentan que un político influyente de Chihuahua llegó a su casa buscando poder y éxito en las urnas. El hombre, arrogante y seguro de sí mismo, ignoraba que en el mundo de lo espiritual el dinero no tiene valor. Durante una de sus visitas, la bisabuela se quedó petrificada al servirle el café. Detrás del hombre, casi abrazándolo, estaba la figura de la muerte. Con la crudeza de quien ya no teme a los vivos, le advirtió: «Cuídese, porque la muerte lo está siguiendo». El hombre se rió, bebió su café y se marchó desafiante. 2 días después, a plena luz del día, el plomo terminó con su vida. Para la curandera no fue un ajuste de cuentas político, fue simplemente que la huesuda ya no podía esperar más. Pero este don también le permitió arrebatarle almas al abismo. En una ocasión, una mujer llegó desahuciada por los médicos, cargada por sus hijas. La bisabuela observó el cuarto y sonrió al ver a la muerte en la esquina más alejada. «Todavía no es su hora», dijo. Tras semanas de baños de hierbas y rezos en voz baja, la mujer volvió a caminar, demostrando que incluso la muerte respeta los tiempos de quienes conocen sus reglas. Sin embargo, el don de ver el final ajeno es, en realidad, una maldición cuando se trata de la propia sangre. Una tarde, mientras la curandera regresaba de la tienda en su pueblo, vio a su padre caminar cansado por la calle. Detrás de él, una figura de 2 metros con una túnica negra y una guadaña que reflejaba un sol inexistente le seguía los pasos. La mujer corrió, gritó y suplicó, intentando hacer una limpia desesperada en plena calle, pero la parca no negocia cuando ya ha marcado su presa. Días después, un accidente de trabajo confirmó lo que su vista ya le había gritado. Esta mujer vivió 98 años viendo el final de los demás en hospitales y casas humildes, hasta que un día, sentada en su mecedora bajo una bugambilia, reunió a su familia. Con una calma sepulcral, les dijo que la muerte ya se le había pegado y no se le despegaría más. Días después, cerró los ojos para siempre, reconociendo en la muerte a una vieja amiga que finalmente cumplía su promesa de llevarla al descanso eterno. Pero los avisos no siempre vienen de figuras externas. A veces, el mensaje se proyecta directamente en el cine de nuestra mente mientras dormimos. Existe el caso de una mujer que, desde los 8 años, estuvo marcada por sueños que se materializaban con una precisión quirúrgica. Todo comenzó cuando soñó que su tía caía por las escaleras. Al despertar, el horror se hizo realidad cuando la mujer falleció usando la misma ropa que la niña había visto en su pesadilla. Aunque los años calmaron estas visiones, 2 décadas después el horror regresó con una fuerza renovada. Esta vez, el objetivo era su hermano, Javier.
Noche tras noche, la mujer vivía una película de terror repetida, luces de camión gigantescas, un frenazo seco, el estallido de cristales y los paramédicos ignorándola mientras sacaban el cuerpo de su hermano. El sueño era tan físico que la mujer despertaba con rasguños en los brazos, como si los cristales rotos de su mente hubieran cruzado al mundo real. A pesar de sus ruegos y advertencias, Javier, un hombre de planes y risas, ignoró la premonición. Una madrugada, la llamada que todos tememos llegó. Un camión había invadido el carril de Javier, matándolo al instante. El reporte policial fue una copia fiel del sueño: luces encendidas, frenazo y estruendo. Las premoniciones no eran una advertencia para salvarlo, sino una preparación cruel para lo inevitable. En los pueblos de Colombia, las historias de muerte adquieren un matiz aún más sombrío. Ernesto, un joven que compartía una habitación pequeña con toda su familia, comenzó a notar que algo se pudría en el aire, un aroma a animal muerto que nadie más percibía. Pronto, los ruidos en la ventana se convirtieron en susurros que repetían el nombre de su padre, Adrián, entre las 2 y las 4 de la mañana. Una madrugada, la parálisis del sueño lo ancló a la cama. En la oscuridad, vio una figura 8 veces más oscura que la noche, un hombre con sombrero y una mano esquelética que señalaba directamente al pecho de su padre. La pesadilla alcanzó su clímax semanas después cuando, en una segunda parálisis, Ernesto vio como su padre se incorporaba en un estado de trance, como obedeciendo una orden silenciosa. El hombre caminó hacia la sombra, puso su mano sobre la garra huesuda de la entidad y ambos caminaron hacia la salida en un gesto casi ceremonial. Al amanecer, el cuerpo de Adrián estaba frío, un paro cardíaco se lo había llevado en el silencio de la noche. Ernesto hoy vive con la duda de si lo que vio fue la causa de la muerte o si simplemente fue un testigo privilegiado del momento exacto en que el alma de su padre aceptó la invitación de la sombra para dejar este mundo. Finalmente, existen quienes no solo ven a la muerte, sino que parecen haber hecho un pacto de caballeros con ella. En Morelos, se cuenta la historia de un abuelo que, tras haber muerto de viruela a los 13 años y levantarse de la mesa donde lo velaban, desarrolló una resistencia sobrenatural a la fatalidad. Este hombre, que pasaba sus días en el alcohol, solía discutir a gritos con el malo en las madrugadas. Su secreto podría estar en un libro de magia que recibió de un misterioso leñador en el Cerro del Tigre, en Oaxaca. El libro, que contenía hojas de colores según el tipo de magia, le otorgaba facultades oscuras, como entrar en casas ajenas o sobrevivir a caídas desde barrancos que habrían destrozado a cualquier humano. A pesar de que su familia quemó el libro, el cual, según dicen, tardó días en arder bajo el fuego, algo quedó pegado a su sombra. El abuelo sobrevivió a atropellos, caídas y enfermedades, hasta que el COVID-19 finalmente encontró una grieta en su armadura. Su desaparición final fue tan misteriosa como su vida. Tras un mes perdido, se le apareció en sueños a su nieto para reclamarle que ya estaba muerto y que fueran a buscarlo al CEMEFO. Al encontrarlo, se dieron cuenta de que había fallecido el mismo día que desapareció. Lo más inquietante es que, antes de morir, el abuelo relató haber estado perdido en cerros donde no había casas ni gente, pero donde cada día una persona distinta se le aparecía para darle comida y agua, manteniéndolo vivo hasta que su tiempo, finalmente, se agotó. Las historias de premoniciones nos dejan una pregunta inquietante: ¿es el destino un camino ya trazado que solo unos pocos pueden ver, o son estos avisos una forma de la muerte para burlarse de nuestra impotencia? Ya sea a través de sueños, susurros o figuras esqueléticas al pie de la cama, la parca parece disfrutar de dejarnos saber que el final está cerca. Quizás, mientras escuchas estas palabras, alguien o algo en la esquina de tu habitación esté esperando el momento exacto para tocar tu hombro y recordarte que el tiempo se ha terminado. Mi nombre es Marisol, y esto ha sido una inmersión en los avisos del más allá en el séptimo misterio. No mires hacia atrás, porque la huesuda podría estar ya caminando contigo. Buenas noches.